Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 22 de The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, cómics, películas y mucho más. Como ya hemos dicho en episodios anteriores, pueden aquí dar sus declaraciones de amor, sus pedidas de mano, sus saludos a sus papi suegros y mami suegras, lo que ustedes deseen. Pero junto a mí, mi gran amigo, fiel acompañante y el Sancho Panza de esta relación, Diego Carías. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras esta semana ya de agosto, tras las aparentes vacaciones de agosto que ni las sentí? Pero ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como tú bien dijiste, una semana más estando con ustedes, audio escuchas. Muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. Pues bien, como tú bien dices, de vacaciones, entre comillas, no siento diferencia alguna con respecto a eso, pero seguimos cuidándonos, seguimos acatando indicaciones y tratamos de hacer cosas nuevas, cosas distintas para distraernos en casa. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es escuchar este podcast, que esperemos sea su podcast favorito. Pero yo muy bien, gracias a Dios, con salud, que es lo más importante, y también intrigado por el tema que vamos a tocar hoy, que me parece un tema muy interesante, pero ya vamos a hablar con respecto a eso. Pero Eric, ¿tú qué tal, amigo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo va eso? Cuéntanos. Pues realmente sí, un poco mejor, como recordarán en las emisiones pasadas del podcast, sobre todo en el gran invitado que tuvimos en el 20, pues estaba un poquito enfermito, pero ya estoy bastante mejor, ya estoy recuperándome tras un par de arduas ya semanas aquí, pero ya soy mejor, ya estoy mejor que en la semana pasada, eso es indiscutible y espero que todos se encuentren muy bien ahí en casita. Aquí quiero retomar ese meme de que si mi esposa está escuchando esto en algún timeline o del futuro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué me pasa, por Dios? Pero bueno, efectivamente, como Diego ya anunció, estamos en una emisión más de las crónicas de Pixar. Esta semana la dedicaremos a Monsters. Le denomino Monster porque son dos películas que tienen en su título Monster, así que take it easy. No se llama Monster Inc. ni Monster University, se llama Monsters. Obviamente, como recordarán, esta semana no vamos a hablar de noticias en esta emisión del podcast porque ya hemos cambiado de dinámica. Espero que estén disfrutando el nuevo contenido que se está produciendo para ustedes. Recuerden que ahí están los comentarios para reclamar, para decir qué tan sexy es mi voz. Entonces, pues yo ahí se los dejo y espero que la estén pasando increíble, muy bien, que se estén informando con esas noticias. Pero bueno, Diego, monstruos, ¿sabes? Hay un mito que creo que de la niñez se nos inculca. Bueno, yo creo que eso es muy gringo, ¿sabes? Y al final nosotros lo tenemos consumiendo a través del cine. Pero es que hay monstruos abajo de nuestra cama, ahí escondidos en nuestro cuarto, que nos atacan. Y pues Pixar tomó esta idea, este concepto, este meme cultural, y lo llevó a una película denominada Monsters Inc. O Monsters Incorporated, que se estrenó en el 2001, que aborda la historia de Mike Wazowski y Sullivan, que son asustadores, monstruos que se encargan de tener el poder que a través del grito de asustar a un niño, obtener la energía que tiene a flote o mantiene a flote la economía o la sociedad completa de monstruos, porque pues de eso se trata la película en sí mismo, y que de repente aparece un humano. Es decir, ese resumen más estúpido que he hecho, pero pues en cuestiones prácticas de eso se trata la película. Y aquí está el asunto. Diego, ¿qué te parece Monsters Inc? ¿Qué te gusta, no te gusta? ¿Es mala, es muy corta? Tell me.
¿Te daba miedo algún tipo de monstruo en tu infancia? ¿El Coco te fue a asustar alguna vez? O sea, tú que eres tan anciano y lo pudiste conocer en primicia, telas. ¿Qué pachoqui? ¿Qué ha pasado? Increíble. Bueno, hablando de Monster Inc., la primera que salió en 2001, pues una gran película. De hecho, algo que quiero destacar cuando hablamos de películas de Pixar es la animación de Pixar. Amo la animación de Pixar, no solo por el hecho de que son buenas, sino que no todas las películas de Pixar contienen la misma animación en sí, y los colores y los diseños que usaron en Monster Inc. me parecieron muy interesantes, porque vemos diseños de muchos monstruos, y los diseños me parecen geniales. Es como que tuvieron bastante idea para diseñar cada uno de ellos, y me parece una cosa bastante creativa. Ya hablando así de la película, con respecto a Mike Wazowski y James Sullivan, la película es muy buena, ¿eh? La película es muy buena. Yo recuerdo haberla visto muy pequeño y seguirla viendo, y de hecho cuando la revisité al preparar este programa, pues la disfruté. O sea, es de ese tipo de películas de Pixar que podrías ver una y otra vez y te entretiene, ¿sabes? A pesar de que ya pasaron básicamente 19 años desde su estreno, la película ha envejecido muy bien. La trama, pues como tú decías, se basa en, por decirlo así, cosas que suelen expresar más en Estados Unidos, pero que pueden pasar aquí, cuando uno es niño, ¿no? Y está en su cuarto y le entra ese temor. Sin embargo, aquí lo tornan de una forma bastante interesante, ya que, como tú bien dijiste, el objetivo de los monstruos es generar energía en su ciudad. Y algo muy curioso es de que, o sea, nosotros siempre tenemos el concepto de que los monstruos nos hacen daño y que ellos se creen superiores y cosas por el estilo, pero también esta película muestra que los monstruos nos temen a nosotros. Nos temen a nosotros, entonces nosotros tenemos un gran poder con respecto a eso y no lo sabemos. Bueno, en la película no se sabe, ¿no? Pero una película bastante buena. El personaje de Boo, que es la niña pequeña, pues es increíble, a pesar de que es una niña, pero yo creo que es como el fundamento de la película en sí. Pero una película que me gusta mucho, para mí una de las mejores películas de Pixar, y yo creo que está muy bien escrita, está muy bien estructurada. El villano se me hace bastante interesante, el señor Randall. Y no sé, ese mundo que quiso crear Pixar, yo creo que lo hizo de una manera bastante interesante, como lo vuelvo a repetir. Se me hace una película muy buena de Pixar, ha envejecido muy bien. Pero por el momento este es mi comentario. De hecho, se me preguntan qué cosas malas he visto de la película. O sea, hay detallitos pequeños, pero son detalles pequeños, ¿saben? Es como que por esos detalles no va a dejar de ser buena. De hecho, desde ya lo digo, para mí, y yo creo que Eric también va a estar de acuerdo con eso, Monster Incorporated es un poco mejor que Monster University, pero Monster University tiene lo suyo, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero esta película es el pilar de las dos, y en cierto modo es la mejor de las dos, así que por el momento muy bien. La película me gusta, me encanta, la disfruto, y de eso se trata, ¿no? Pero Eric, ¿tú qué piensas acerca de Monster Incorporated? Que de hecho la viste y me dijiste, damn, tenía bastante no verla, noté algunas cosas que no notaba hace un par de años. Dime, ¿cómo fue tu experiencia al revisitarla para preparar el programa de hoy? ¿Y cómo la sentiste? ¿Qué piensas acerca de ella? Quiero que antes que yo le dedique la opinión que se merece esta película, quiero que me digas cuáles son los detalles que viste de problemas. Por favor, lo necesito escuchar. Quiero escuchar cuáles son los problemas que viste en esta película. Por favor, hazme el honor. Hazme ahí, dame el detail, por favor. Why not? Dame ese pequeño deseo. Mira, no, esto lo veo como un pequeño detalle. No un error, sino que un detalle que para mí se me hizo innecesario. Y, o sea, sabemos de que esta película, a pesar de que se trata de monstruos, es una película de comedia. De hecho, la comedia la toman muy bien en ambas películas, no solo en esta. La expresan de una forma muy adecuada. Pero en la 1 hay un par de novatos que son parte, ¿no? de la empresa de Monsters Incorporated, que ni siquiera recuerdo cómo se llaman, si es que tienen nombre. Esos personajes se me hacen innecesarios. O sea, siento que solo están ahí para llenar vacíos que no deberían existir. Y digo,
¿por qué están ahí? No lo sé. De hecho, algo que también resalta y recalco mucho de esta película son que también se vio con Toy Story, que al final se dan bloopers, ¿no? De los personajes, y eso me encanta de Pixar, que haga eso. Incluso en los bloopers siguen dándole como protagonismo a esta pareja que, digo, son innecesarios. O sea, ¿por qué están en la película? Como digo, siento que llenan un vacío que no debería existir, porque no les veo la razón o el motivo de estar. Yo siento que cada personaje en la película tiene su rol, ¿sí? Y lo tiene muy bien estructurado y explicado. Sin embargo, ellos están ahí porque sí, porque tienen que estar ahí, y es como que no lo sé, ¿sabes? Es como que y otra cosa que a mí me pareció un poco, o sea, estamos hablando de Pixar, ¿no? Pero gracias a mi amigo Eric aquí, que todos lo sepan, lo he dicho muchas veces, gracias a mi amigo Eric aquí me he hecho así y no puedo disfrutar de las películas como lo hacía antes. Pero algo que noté, que cuando Sullivan y Mike son expulsados de la empresa, están en un lugar, bueno, al Himalaya, que el meme, ¿no? Bienvenidos al Himalaya. Y dice de que la avenida donde hay un pueblo, donde está la ciudad, está a 3 días de ahí. Está a 3 días. 3 días, ¿ok? Entonces lo que hace Sullivan es que hace como una tipo que rampa patineta para llegar más rápido. Pero en serio me estás diciendo que eso, un trineo, pero en serio me estás diciendo que vas a ahorrarte 3 días en un trineo en un par de minutos. O sea, literalmente fueron bueno, en la película fueron un par de segundos la secuencia, pero me imagino que en la línea temporal de la película fueron un par de minutos. Llega un punto Sullivan que destruye el trineo con una roca y ya está ahí, en la villa donde hay personas. Y en serio, ¿te pasaste ya los 3 días? O sea, me pareció sin sentido eso. O sea, tuvo que haberse tardado mucho más tiempo, porque estamos hablando de 3 días. O sea, estaba 3 días y llegó en un par de minutos. Y es cierto, estaba usando un trineo, pero, o sea, tampoco, tampoco. Entonces yo creo que esos son los únicos detalles que me quedé, ¿qué pasó ahí? Pero aparte de eso, todo bien. Yo creo que he respondido a tu pregunta. ¿Podrías denominar a este pequeño momento el momento Pikachu del que hace tantos programas que no mencionamos de nuevo? Sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que el momento Pikachu de Monster Incorporated fue cuando Sullivan construye ese trineo y llega a un lugar que supuestamente estaba a 3 días de ese lugar, pero con el trineo llega en un par de minutos. Así que, sin duda alguna, este es el momento Pikachu de Monster Inc. Plenamente interesante, ya que ha sacado ese odio. ¿Ves que se siente bien? No se siente bien, güey. O sea, es como que yo antes la veía y la disfrutaba, ahora tengo que sacar errores. Es increíble la influencia que has tenido en mí, pero la vida es hermosa, la vida es hermosa, la vida es bella, la vida es bella. La vida es una bendición, ¿ah? ¿Entendieron esa referencia? Espero que sí. Bueno, ya que puedo denominar, ya que puedo decir qué opino respecto a esa película, pues realmente creo que Monsters Inc. pertenece a esa vieja guardia creativa de Pixar, que tomaba conceptos un tanto... Es decir, desde pequeños siempre hemos tenido ese miedo de que hay un monstruo cerca de nosotros que nos puede asustar en la oscuridad. Tomar ese concepto y traernos algo tan bien ejecutado como Monsters Inc. es hermoso, de verdad. Creo que la creatividad inmersa en este universo me parece interesante. Los colores, las variaciones, todo lo que se presenta realmente es disfrutable de ver. Realmente creo que estuve bastante sorprendido. Tenía realmente años de no volver a visitar esta película, y al hacerlo y al darme cuenta que duraba apenas 1 hora y media, se sintió raro. Se sintió raro saber de que cómo es necesario tan poco tiempo para hacer un gran guión. Es decir, es una película que realmente es interesante, propone muchos temas interesantes. Es decir, el dúo clásico del que siempre ha producido Hollywood, en este caso el de Mike y Sullivan, que en esencia es como una pareja dispareja, aunque esto realmente... me gusta uno de los comentarios que leí respecto a la película, que describe que Mike y Sullivan son
caras de una misma moneda. Caras de una misma moneda. Son personas que realmente se complementan a niveles exageradamente obvios. Es decir, son personajes que están muy bien equilibrados, es decir, uno es el parte que le falta al otro, y eso realmente se vuelve interesante con ese concepto de parejas disparejas, porque en algún sentido, es decir, en la trama se ve ese concepto de somos iguales en eso, pero somos diferentes al mismo tiempo, lo cual me parece exageradamente interesante, que es cuando también quiero mencionar una de las quejas muy importantes de la película, que obviamente creo que lo que más uno termina relacionando la película y con lo que tiene más peso y valor es ese de darse cuenta de los monstruos. Es como Sullivan se da cuenta de que asustar a la gente realmente está haciendo que la gente se traume, a los niños. Es esa escena en la que está en el simulador y Boo lo ve y Boo se asusta y le tiene miedo. Es una escena exageradamente interesante, muy interesante. Y pues creo que, o sea, es una queja que realmente tiene su planteamiento y su solución en la película, pero siento que se pudo haber hecho de mejor manera, que es que, si ves, hay una gran diferencia entre cómo Mike ve la situación de Boo y cómo Sullivan ve la situación de Boo. Y cuando tenemos este aparente background, porque de la película que le sigue o que le precede en este caso, que es Monster University, tengo quejas hasta más no poder, que ya vamos a llegar a ese punto. Esta película siento de que uno de sus mayores problemas, porque realmente la película es muy buena, es decir, en general tengo errores a resaltar, pero quiero particularmente ya que estamos hablando de las parejas, que la pareja que implica este dúo de monstruos, es como Mike al final, a pesar de que cede y comprende lo de Sullivan cuando lo va a salvar, cuando está Randall a punto de ahorcarlo prácticamente, lo cual se me hace una situación un tanto oscura para Pixar y Disney. Ese momento en el que siento de que nunca Mike realmente empatiza con la situación de Boo, ¿sabes? Nunca realmente empatiza, no de manera completa, ¿sabes? No, es decir, es como el tío en esencia de Boo, si lo queremos ver así, ese tío amigo con Sullivan, pero realmente siento de que nunca Mike realmente comprende, porque hay una diferencia. Sullivan sí nos hace ver a la audiencia por qué Boo es importante para él, pero realmente nunca le hace ver a Mike, que es su amigo, por qué Boo es importante para él. Y ya sé que está el concepto de la amistad y esa escena como Mike deja a su novia para que Sullivan proteja a Boo, vaya a ver qué ondas con Boo. Pero aún no logro, es decir, entiendo la pasión de Mike, pero siento de que nunca le terminan de dejar entender por qué Boo es importante para Sullivan, y eso sí me quita un poco de magia a la película. Pero sí, siguiendo en otros conceptos, creo que una cosa de las que me gusta, a mí me gusta mucho cuando una película pone un subtexto que realmente es muy importante y lo hace con cuidado, con detalle, es decir, no te lo arroja de frente. Por ejemplo, hay una crisis energética en la película en la que los gritos no están haciendo los sustos, no están haciendo lo suficientemente, no están produciendo lo suficiente como para cubrir la cuota diaria que la ciudad necesita en cuestión de energía. Y ese tipo de información lo dejan de manera primero sutil y después la hacen de manera más directa. Porque, por ejemplo, bueno, realmente nunca dicen hay una crisis energética, sino que lo dejan implícito. Por ejemplo, la primera escena en la que se nos da a ver eso es cuando la cámara o el traveling que están haciendo hacia los personajes enfoca un periódico que dice que van a haber apagones en la ciudad, o cuando directamente vamos a decir, el gerente o el administrador el ingeniero en jefe le dice a... ¿Cómo se llamaba el jefe? Espérate. Se me ha escapado. Cuando le dice a Waternose, Waternose. Waternose, ok, a Waternose, que le dice que no van a cubrir la cuota otra vez. Es decir, ese tipo de cosas siento de que son temas que se vuelven exageradamente importantes e interesantes, sobre todo cuando hablan sobre el tema de la risa y cómo realmente es más pura la energía de esta a la hora para mantener la energía de la sociedad monstruosa.
de Monsters Inc. Y creo que ese tipo de detalles me gusta mucho, ¿me entiendes? Porque es un texto que tiene mucho apoyo, que tiene mucho detalle y que para una película de niños sí incita a que el niño se quede viendo la película y lo reta a preguntarse qué está pasando, ¿sabes? Y puede dar lecturas que muy pronto las abordaré en proyectos interesantes que se vienen pronto, espero que les vayan a gustar. Ese tipo de detalles creo que me gusta mucho porque el concepto de la risa en toda la película me parece exageradamente interesante. Pero cuando yo tengo que hablar de problemas, tengo que mencionar algunos puntos. Te voy a ser honesto, Diego. Ya lo hablamos previamente, pre-podcast. Yo tengo problemas más con Monsters University y voy a abordar problemas que de alguna manera tengo con esta película. Pero la mayoría del tiempo nosotros pecamos de decir: es solo una película, es solo un libro, es solo una canción. Y no darle la atención o el peso necesario a cosas que sí se lo merecen. En este caso, siempre con una película intenta introducir un mundo nuevo, el guionista tiene que dedicarse qué nos va a presentar, qué va a quedar implícito y qué se nos puede mostrar en una secuela. Y creo que en ese caso Monsters Inc. hace muy bien en presentar lo básico del mundo y lo que nos interesa de este mundo, ¿sabes? Es decir, ¿cómo funciona el mundo? Pues hay monstruos que viajan al mundo de los humanos, asustan a niños y con eso se obtiene energía para pues salvaguardar la sociedad monstruosa, pero hay una crisis de energía. Viene una niña del otro lado, se dan cuenta de que la risa tiene más peso energético en esta sociedad y pues vemos ahí una clase de tramas que se deslindan de la misma, como por ejemplo la máquina que hace Randall para torturar niños y ese tipo de detalles, y cómo Randall se convierte en sí mismo como el villano junto al jefe directamente, que creo que ese tipo de detalles sí se vuelven interesantes. Y a nivel de guión funcionan muy bien. Y como digo, el guionista tiene que realmente poner límites, ¿sabes? Yo me voy a meter esto más a fondo en University porque creo que es la que realmente tengo que sacar estas cosas, pero quiero proceder de que en ese sentido creo que Monsters University sienta bien sus bases, ¿sí? Es muy cómodo con las personas, es decir, es una película que al final se entiende que va para niños, pero que puede disfrutar realmente cualquier edad y creo que es lo que valora. Yo quiero rescatar una cosa que más que un error es una curiosidad que me parece muy interesante, que es cuando hacen reír a Boo para que la puerta de su armario se active y se activen todas las puertas. Ok, Diego, quiero que me respondas la siguiente pregunta. Si es así, si un niño va en ese momento a su closet, ¿salta al mundo de los monstruos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, entiendo el valor de que la risa tiene tanto impacto como que activa todas las puertas, pero no puedes negar que si un niño en ese momento abre la puerta, va a haber un chingo de puertas y va a decir: mami, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Los hombres de negro? Es decir, este es mi universo de bolsillo. ¿Qué está pasando, mami? ¿Sabes? ¿Y quién es ese monstruo azul gigante? O sea, quiero poner eso ahí en la mesa, ¿sabes? O sea, técnicamente debería ser así, según su precuelo. Así que, pues, guionistas, ¿qué pasó? ¿Sabes? Ya metiendo Monster University. Pues, mira, la verdad es una buena pregunta. O sea, lo más lógico que se me viene a mí a la mente, o sea, que debería ser así, es que no podría funcionar porque tendría que estar habilitada de las dos partes. Sin embargo, ahí es donde tiene peso tu pregunta. Espérate, sin embargo, ahí es donde tiene peso tu pregunta porque, o sea, si vos notas cuando están en medio del trabajo, hay unas máquinas que hacen que las puertas se activen, por decirlo así, para que los monstruos entren a asustar a los niños. Sin embargo, cuando pasa eso con Boo, o sea, esa máquina se hace innecesaria. Entonces tu pregunta es muy interesante. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo creo que es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, Eric. Sin duda alguna, porque no sé qué responderte. O sea, no tiene sentido. Porque fácilmente podría entrar cualquiera del otro lado, o sea, del lado de nuestro lado, del lado de los humanos. O sea, si se acerca al armario y grita, pues activa la puerta y entra. Así que, ¿qué te puedo decir? Preguntas que jamás obtendrá respuesta. Efectivamente. Y por cierto, algo que quería agregar antes de que continúes,
Algo que se me había olvidado rescatar y que de hecho lo hemos estado tocando cuando, de hecho lo tocamos con Los Increíbles y ahorita también con Monster Incorporated y Monster University. Algo que me encanta de Pixar es que a pesar de que sus películas son cortas, o sea, ellos utilizan el tiempo muy bien. O sea, la primera dura exactamente 1 hora y media y o sea, no la sientes corta, no la sientes larga, o sea, ellos se organizan de una forma tan ordenada de que, o sea, a pesar de que la película es corta, te muestran todo lo que debes ver, o sea, no se ocultan nada, no cortan, o sea, yo siento que la película está muy bien hecha y distribuye muy bien el tiempo. Eso es algo que quiero resaltar, no solo en esta película, sino que en Pixar en general, que son raras las películas que pasan de 1:45 o que llegan casi 2 horas, es raras, la mayoría dura 1 hora y media, es el estándar, pero yo creo que el uso del tiempo que Pixar tiene es increíble, porque te presentan una película muy muy buena en un tiempo bastante razonable, y eso es es de admirar, porque hay películas que a veces por mostrarte muchas cosas dura 2 horas, 2 horas 20. Sin embargo, esta película es muy buena y 1 hora y media, o sea, al punto, al grano y con calidad, así que solo quería resaltar eso. Yo obviamente, como en todas las circunstancias de este podcast, estoy en pleno desacuerdo contigo, porque por ejemplo Los Increíbles, casi las 2 películas duran 2 horas y Monster University dura 1 hora 56, así que como diría, engórdala, ¿sabes? Engórdala, digo. Pero entiendo tu punto, es decir, es decir, más allá de poner la queja en los detalles importantes como siempre hago, estoy más que de acuerdo contigo. Y obviamente, acuérdate que es animación, se tienen que echar frame a frame renderizar toda esta cosa, animar todo este tipo de cosas, deben de tener un gran cuidado. Y pues realmente la película es muy buena, realmente no tengo nada más que decir más allá de esas preguntas que he planteado y pequeños errores que digo, pues que, ¿sabes? El problema realmente es su precuela, que ahí, desde ella tenemos un problema. Pero no digo, creo que es más que oportunidad que la he anunciado con tanto odio, que hablemos sobre Monsters University. Que Mike Wazowski quería ser asustador y que Mike Wazowski no pudo. Obviamente eso ya lo sabemos. Te voy a ser honesto, quería plantear aquí un dilema antes que te dé la palabra para Monster University. ¿Te acuerdas cómo siempre me criticas porque de manera random me expoleo y te pregunto y te digo que lo importante aquí es ver cómo se llega a ese momento y no qué pasó? Pues realmente Monster University, realmente toda la película es esa explicación, porque realmente sabemos qué va a pasar, pero pues vemos la precuela. Diego, ¿qué piensas sobre Monsters University? ¿Qué pienso sobre Monster University? Es una película que me gusta bastante, me entretiene, es una película que tiene un mensaje. Como discutíamos al principio del podcast, ya sea por mínimo o por máximo, yo creo que depende ya sea de mi persona o la tuya, pero yo creo que concordamos que la 1 es mejor. Sin embargo, la 2 tiene pilares muy importantes. Y algo que quiero resaltar de esta película, aparte de la animación, que me encantó la animación de Monster University, o sea, se nota la calidad de animación comparada con la primera, se nota mucho. Algo que me encanta de esta película es que es una película realista. Básicamente estamos acostumbrados a que Disney nos muestre en sus películas que todo llega fácil, que todo el mundo tiene suerte, que tarde o temprano te va a llegar a ti la suerte y vas a cumplir tus sueños. Pues esta película no muestra eso. Esta película muestra realismo, esta película muestra lo que pasa en la vida real. Y también te enseña que si quieres conseguir algo, tenés que esforzarte. No va a llegar una hada madrina y te va a cumplir tus deseos. Eso no va a pasar, ni tampoco va a aparecer un genio de una lámpara y te va a conceder 3 deseos. Lo que estamos acostumbrados a ver en Disney. No, esta película te muestra que si quieres algo, tenés que trabajar. Tenés que trabajarlo para alcanzarlo. Yo creo que esa es la idea principal que yo rescato de la película. Como bien dijo Eric, básicamente en esta película vemos lo que tramaba Mike Wazowski desde niño, que yo creo que todos hemos experimentado eso, que de niños vimos algo que nos impactó y nos inspiramos en eso para cumplir nuestras metas o sueños. Y bueno, Mike crece y su objetivo es alcanzar ese sueño, ¿no? Sin embargo, pues se ve truncado porque lastimosamente, a pesar de que él se esfuerce, estudie y le ponga empeño, no está hecho para eso.
Y la película lo deja ver muy claro. Pero en el desarrollo de la película también pues llega el famoso James Sullivan, que como decía Eric al principio, o sea, es una pareja que se complementa. James Sullivan es el tipo de que tiene el don. James Sullivan es el tipo que tiene el don, que no necesita estudiar, que no necesita sacar 10 en los exámenes. Él tiene el don. Mike Wazowski es lo contrario. Él no tiene el don, pero es intelectual. Tiene la inteligencia ahí, tiene ideas. O sea, te puede planear, o sea, puede hacer un plan bastante interesante. Y entonces ahí está el complemento. Y eso se ve en el equipo que organizan de Uzma Kappa, que me parece bastante peculiar. Los personajes me gustan bastante. Entonces ahí se ve ese complemento de esa pareja impareja, como decía Eric. O sea, la persona que posee el don y la persona intelectual. O sea, es increíble, pero, o sea, los dos se complementan y los dos hacen buen trabajo. Los dos hacen buen trabajo. Y tal vez va a sonar un poco tonta la comparación que voy a hacer, pero yo siento que Sullivan y Mike Wazowski es como Messi y Ronaldo, ¿sabes? Messi tiene el don, Ronaldo lo ha trabajado. Igual Sullivan tiene el don de asustar. Mike tuvo que trabajarlo, tuvo que esforzarse más. Por ahí está el complemento. Ahí está el complemento y los dos lo hacen bien. Entonces, bueno, al principio como que no compaginaban porque Sullivan se creía que pues ya estaba ganado todo. Y ahí va otro valor, de que a veces nos confiamos mucho de nosotros mismos y cuando eso pasa, pues las cosas no pasan como deberían o como nosotros queremos que pasen. Pero cuando tienen esa disputa, y por cierto la directora de la universidad, que se me ha ido el nombre por completo, un personaje bastante interesante, cuando los reta a dejar la universidad, a abandonar la universidad, pero ahí Mike pues se entra a esos juegos de sustos y Sullivan se le une, pues ahí vemos cómo poco a poco ellos van congeniando y se van complementando. Y también el equipo de Uzma Kappa nos deja la misma enseñanza, o sea, eran tipos que podría decir uno que no te sirven para nada, que no van a producir, no van a aportar. Sin embargo, con trabajo y esfuerzo, pues se va viendo ahí cómo van mejorando poco a poco, porque no es de un solo, ¿no? O sea, de hecho el primer juego lo ganaron por pura suerte, literalmente por pura suerte, pero poco a poco se va viendo la mejora y cuál es la motivación que tiene cada uno de ellos. Ahí vemos también cómo Sullivan madura, o sea, vemos madurar al personaje de ser alguien egocéntrico a ser alguien que piense en los demás y que se interese en los demás. Vemos ese desarrollo en Sullivan y eso es algo que se implementa también en su película anterior, que bueno, hablando cronológicamente en lo que pasa después de Monster Incorporated, que ese rol lo sigue usando y lo demostró con Boo. O sea, así como cuando él cambió y se empezó a interesar por las personas, se hizo, por decirlo así, más sentimental, pues lo mostró con Boo. Y también lo mostró, o sea, lo muestra en las dos películas, porque Sullivan al principio en Monster University pues solo quería resaltar ser el mejor, pero también él al final de la película y en todo Monster Inc. nos muestra que para Sully hay algo más importante que eso. De hecho, eso es algo que no comenté de la 1, que Sully tenía el récord, era el mejor de su empresa, pero cuando vio a Boo en peligro, eso no le importó, ¿sí? Su objetivo era cuidar a la niña, protegerla, no tanto como Mike, pero él sí lo vio de esa forma. Entonces también nos muestra que él tiene sus prioridades, o sea, ya establecidas. O sea, para él ser el mejor o tener el mejor trabajo o ser el número uno en algo tal vez no es lo más importante. Entonces yo siento que Monster University desarrolló muy bien ese Sullivan. Y pues al final yo creo que la escena que más habla de esta película es la escena cuando Mike entra a una puerta a fuerzas para demostrar que puede asustar, porque, o sea, al final gana la competencia, pero porque Sullivan ahí le bajó el nivel de dificultad a Mike. Entonces fue trampa, pero Mike cuando entra y se da cuenta de que en realidad no asusta, él mismo se da cuenta de que no está hecho para eso. Y cuando Sullivan entra y lo encuentra en el río sentado, esa conversación es clave. Esa conversación es clave porque ahí le da a entender, o sea, el complemento y cómo, o sea, qué es Mike capaz de hacer, que él no, o sea, ni siquiera se ha dado cuenta. O sea, le dice, tú te has aprendido todo, tú eres el que da ideas, tú eres el que tiene al equipo de pie. O sea, tal vez no eres el mejor asustador, pero tú eres clave, eres el cerebro.
y por eso te necesito y por eso te necesitamos. Entonces me quedo con la enseñanza que nos deja esa película, y una de las pocas películas muy realistas que nos ha presentado Pixar y Disney. Y bueno, al final pues ya sabemos cómo concluyó, pero yo sé que Eric ya va a empezar a hablar de errores cronológicos y algunas cosas que a él no le parecen, pero yo me voy a centrar en eso. Yo creo que la película es una película realista, es una película que te muestra la realidad, que muy pocas veces en Disney, o sea, en Disney nos muestran genios, hadas que van a cumplir tus sueños, y la vida no es así. La vida no es así. Monster University lo planteó de una forma espectacular a mi ver, y yo creo que me quedo con eso por el momento. Yo creo que van a surgir algunos detallitos ahorita con lo que va a decir Eric, que me imagino que son muchas cosas, pero yo me quedo con eso. Ahora sí, Eric, te cedo la palabra. Como dices tú, tírate como gordo en tobogán y dinos, ¿qué opinas de Monster University? Ay, Dios mío. He tratado de repensar mucho esta película porque siento de que de alguna manera me siento conectado a Mike y lo que tú hablabas sobre realismo impreso en el guión de esta película, ese concepto en el que puedes prepararte pero realmente a veces no naces con esa habilidad, a veces no puedes ser capaz, y el peso del legado de tu apellido, del nombre de dónde vienes puede ser fastidioso a la hora de tu vida académica. Y yo me he sentido de alguna manera relacionado a esos conceptos. Entonces yo creo que tengo dos maneras diferentes de ver la película. Comenzaré con la más positiva, y es de que siento que la película propone uno de los temas más interesantes, que para un niño el decirle, ¿sabes qué? Pues no logras hacer eso, pero eso no significa que no eres especial, que no tiene valor. Es uno de las pláticas más clásicas a la hora de construir la autoestima de un niño, y que esa película se atreva a abordar este tema y tiene esa escena en el lago en el que tanto Sullivan como Mike se sinceran el uno al otro sobre qué significa ser un Sullivan para James, y qué significa que todo lo que has construido durante años y años no tenga ningún valor en ese momento para Mike. Creo que son ideas muy interesantes, son ideas que realmente se vuelven muy interesantes de poner en vista. Es decir, esa clase de temas que muy pocas veces vemos en las películas, que tienen mucho peso, que tienen mucho valor, que realmente te dejan reflexionar, y eso creo que tiene mucho peso. Por ejemplo, en preparación a este podcast vi un video respecto a cómo relacionaba Monsters University con el concepto de ser discapacitado en alguna área, y cómo esta película realmente ensalza este concepto y habla con honestidad sobre cómo el ser este tipo de personas, yo creo que presenta un mensaje realista pero al mismo tiempo positivo, ¿sabes? En el que dice, ¿sabes qué? No eres capaz de hacer esto, pero pues tienes buenas ideas, puedes realmente hacer algo. Eso no significa que no hiciste esto bien, pero sigue siendo especial, tienes el valor, ¿sabes? Eres una persona muy interesante, y eso no se lo puedo quitar en el más mínimo a Monster Inc. Ya un poco en el lado un tanto más, diría, tercermundista, me atrevería a decir. Una cosa que olvidé mencionar en la película anterior es de que con Monsters Inc., por ejemplo, si nos ponemos de manera honesta, en El Salvador es imposible que los monstruos nos vinieran a asustar, porque ni siquiera tenemos closet de manera así como en un cuarto solo de closet de nuestras casas, es decir, excepto que seas plenamente elitista. Entonces, ese tipo de cosas pegan de nuevo aquí, porque por ejemplo nuestra experiencia en la universidad aquí en el país no es como la que se nos presenta en Monster University, que realmente es decir, una de las quejas que tiene esa película es de que es tan cliché, porque todas las películas de la universidad son lo mismo. Y por ejemplo, si traigo en cuenta películas como American Pie, The Naked Mile, o una que está relacionada a la universidad, sí se puede notar esta competencia entre fraternidades, cosas locas, super fiestas, mudarte a la universidad, ese tipo de cosas sí la tienen en Estados Unidos, que no me deja, o sea, me hace interesante, ¿sabes? Es decir, siento que es una película que propone ideas muy interesantes. Es decir, ver las sus olimpiadas creo que son interesantes, te la pasas bien, me la pasé bien, me divertí, tiene sus chistes ahí bien planteados. Yo siempre he dicho de que
la base del humor es la ironía. Y por ejemplo, si visualizamos como por ejemplo ese momento en el que hay un caracol que no puede llegar a su clase tarde porque va muy lento, es decir, está ese concepto de ironía atrás, es decir, está bien ejecutado, es bonito, te la pasas bien, jajajijojo, te ríes un rato y es muy interesante. Sin embargo, creo que aquí es más que oportuno, más que necesario traer en cuenta los errores de esta película. Yo siento de que ¿recuerdan cómo anteriormente hablé sobre la necesidad implícita e importante de establecer cuáles son los límites de tu Biblia, de tu mensaje central, de lo que quieras presentar en tu universo? Y enfocar, ¿sabes? El problema con esta película es de que le vale queso todo lo que la película anterior plantea. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la película que le precede es el futuro de esta película, ¿sabes? Es decir, esta película cumple la función de una precuela, ¿sabes? Es una precuela esta película. Y por ejemplo, mientras en la 1 tenemos esa escena en la que Mike le dice cómo se sentía celoso, bueno, cómo Sullivan estaba celoso de él en cuarto grado, decís, pero aquí me estás diciendo que se conocieron en la universidad, ¿sabes? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no respetaron eso? O por ejemplo, aparentemente Snowball, ¿cómo se llamaba el Yeti o el ¿cómo se llama? El blanquito, se me ha escapado el nombre. ¿El hombre de las nieves? El hombre de las nieves, lo siento. El hombre de las nieves, aparentemente en esta película se da a entender de que él era jefe de correos de Monsters Inc. Y cuando llega Mike y Sullivan en la siguiente película, no los conocen ni ellos a él, ni él a ellos. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Porque eso no... ¿Por qué no hay respeto? Es decir, aparentemente se conocen, pero en la otra película no se conocen. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué pones eso? Y aquí quiero plantear una cosa muy interesante. Yo solo veo dos justificaciones para que esto haya pasado. Uno, a los guionistas y directores son mediocres y realmente no les interesa en lo más mínimo, presentar y tener respeto por lo que dice la otra película. O simplemente son personas que son tan egoístas con su propio trabajo que dicen, la audiencia lo va a entender, la audiencia es estúpida, la audiencia no se va a recordar de estos detalles importantes. Y eso no lo puedo realmente aceptar. Simplemente termina por decepcionarme demasiado la película en ese sentido. Es decir, como precuela no funciona en lo más mínimo. Es decir, claro, entendemos de que conocemos a Mike Wazowski y cómo su relación de amigos tiene sentido. Es decir, una cosa que creo que sí se reafirma aquí es como Mike Wazowski y Sullivan, tú mismo lo mencionaste, Diego, son lo que yo dije, dos caras de la misma moneda. Son personajes que se terminan de complementar y en esta película se justifica por qué. Y eso es realmente interesante. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el universo es una desgracia. Por ejemplo, vamos a plantear las siguientes preguntas. Me estás diciendo que se tiene que tardar 4 años para crear una puerta. 4 años para hacerte profesional en crear puertas en este universo. Y que para hacer una puerta te tardas 6 meses. Pero, o sea, ya sé que la película no es creadores de puertas, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Cortan un árbol mágico? ¿Cómo hacen la conexión con el universo? De manera random, el dios de los monstruos asigna un closet del mundo... del mundo de los humanos a una puerta del mundo de los monstruos. Hay un límite de puertas porque la gente está estudiando, o sea, de verdad, ¿por qué la gente está estudiando eso? Es decir, más allá del chiste que puede decir, mi carrera es crear puertas, es lo más estúpido que puedo realmente ver en pantalla. Realmente no lo entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué realmente me vas a decir de que una carrera es hacer puertas? Eso no tiene sentido. Y peor, hacer contenedores de sustos. Peor, eso debe de ser manufacturado. Es decir, ok, entiendo el chiste. Voy a decir, qué gracioso, su carrera es esa. Pero que en Monster University solo hay 3 carreras. Por ejemplo, aparentemente en la secuencia inicial donde Mike llega a la universidad,
hay una gigante, hay un pinche monstruo gigante. Y si Monster University solo da esas 3 carreras, ¿en cuál está? Es muy grande para entrar al mundo de los humanos porque no es muy demasiado grande. O entra solo los humanos. O estudia hacer puertas, pero que no es demasiado grande para hacer puertas. O por ejemplo, o estudia hacer máquinas para sustos. O qué estudia, o construye cosas. Y si construye cosas, ¿por qué está aquí? Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ese tipo de cosas en el universo me dejan a deber mucho. Ok, ya sé que la crítica general de esta película es de que las personas dicen que está llena de clichés. Y la está. Todos los clichés que tienen que ver con universidad están en la película. Todos únicamente. Pero por ejemplo, ok, Uzma Kappa. ¿Ellos quieren ser asustadores? ¿Sabes? Es decir, ¿quién lo sacó de el, o decir, cómo la, es decir, tengo muchas dudas. Por ejemplo, yo estudié profesorado y para ser profesorado el ministerio te hace un examen. Me imagino que la decana, el examen que haces al final del semestre, según plantea la película. Pero por ejemplo, si es el caso, estas personas hicieron el examen y realmente no son aptas para ser monstruos, eso no en esencia no te tendría que hacer que cambien de carrera. Pero por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, todos Macapa, ¿qué estudia? ¿Qué está haciendo en la universidad? Nada, es decir, la universidad es carísima en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo en este universo? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O por ejemplo, si Sullivan es tan malo para los estudios, ¿por qué entró a la universidad? ¿Entró porque es Sullivan y su apellido realmente lo respalda por entrar a la universidad? ¿O como Estados Unidos mandó una aplicación y lo rechazaron o eligieron que sí, que no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es decir, todo este tipo de preguntas está. Y por ejemplo, cosas que quiero agregar extra en ese momento de darte la palabra, Diego, ya sé que me estás pidiendo. El inicio de las Olimpiadas, ¿por qué si al principio se nos vende que esto va a pasar, es tan conveniente para? Es decir, yo he dicho de que hay una gran diferenciación entre conveniencia de la trama y conveniencias que realmente el guionista dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Va, por ejemplo, que los monstruos, que Uzma Kappa no haya perdido en la primera fase porque otro equipo hizo trampa, es conveniencia de la trama, es decir, es parte del plot del asunto. Sin embargo, la conveniencia del asusto olimpiado es que cae exactamente de regreso al semestre cuando los han expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué no esa competencia fue antes? ¿Por qué es exactamente hasta ese momento, sabes? Es decir, y aquí es cuando vienen mis quejas. Por ejemplo, el error que dije de que supuestamente Mike conoció a Sullivan en 4º grado, es que lo pudieron haber puesto de manera sencilla, pero no, es lo que digo, es que el guionista es tan egoísta que no le interesa respetar lo que ya está establecido. Y eso sí me enojaba. Por ejemplo, otra duda. Los erizos aparentemente hacen ver o replican lo tóxico que son los objetos de niño. Estamos entendidos, todos terminan hinchados. Nos damos cuenta en Monster Inc. de que eso no es cierto. Ahora bien, pero si Sullivan y Mike tocaron varias cosas cuando estuvieron al otro lado de los humanos, o sea, se ve que tocaron puertas, se ve que tocaron ventiladores, se ve que tocaron una muñeca, entonces nadie los va a limpiar, ellos son tóxicos, se van a morir por eso. Es decir, yo sé que esto es una mentira en la siguiente película, pero aquí no pasa nada, no existe ningún tipo de protocolo para hacerles algo. O por ejemplo, ¿cómo funcionan las risas realmente? O los gritos. Sí, ok, pongamos de la siguiente manera. Si una persona que es mayor hace un grito en un cuarto porque, por ejemplo, vio una cucaracha que estaba volando, ¿activa su puerta del closet para entrar al mundo de los monstruos? Porque la película eso da a entender de que si alguien grita al lado del cuarto, puede activar la puerta para el otro lado. ¿Eso tiene sentido de alguna manera o solo es una conveniencia porque el escritor no sabía qué carajos hacer? Simplemente decadente. Diego, ¿qué vas a decirme? Sí, mira, te voy a ser honesto. Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas y no en otras. En las que estoy de acuerdo, sin duda alguna, es la cronología. De hecho, los primeros 2 puntos que mencionaste, yo creo que me quedaría con ellos, de que en Monster Inc. sí se menciona de que se supone que Mike y James Sullivan se conocieron en 4º grado, y eso no pasa en Monster University, o sea, y te da a entender que se conocen desde la universidad, y como tú bien dijiste, lo pudieron hacer de una forma sencilla, o sea, introducirlo. De hecho,
tenemos un primer plano de Mike pequeño, o sea, ¿por qué no incluyeron a Sully ahí pequeño también? O sea, pudieron hacerlo. Y lo segundo, lo del hombre de las nieves, que eso es algo que se me había ido, se me había escapado completamente, pero tienes razón. O sea, básicamente Monster University termina de que el men trabajaba ahí, conoció a Sullivan y a Wazowski, y en Monster Inc., cuando los expulsan, no se conocen. Te doy toda la razón en esas dos. Ahora bien, lo que estabas diciendo, por ejemplo, mencionaste lo del monstruo gigante que está en la universidad. De hecho, cuando Mike entra a la universidad, le dan como un tipo, como dicen, un university tour de todo lo que hay dentro del campus, y la que los está guiando dice, o sea, tenemos varias carreras, pero nuestra carrera más prestigiosa, o la que más, por decirlo así, escogen los estudiantes, es la de los sustos. Entonces ahí te está diciendo que hay muchas más carreras, que no lo muestran, es otra cosa, pero te da a entender indirectamente de que existen más carreras. ¿Cuáles son? Yo creo que entran las preguntas que jamás obtendrán respuesta, pero sí hay otras carreras. Y yo sé que, o sea, yo entiendo eso de la cronología porque lo vemos con Marvel y ellos respetan muy bien eso, y hay películas que respetan muy bien la cronología. Y lo vuelvo a repetir, me he hecho así por vos, porque, o sea, antes yo vería esto y diría, está bien, pero de cierto modo se afecta, o sea, es como que ¿por qué presentas esto y después, o sea, no tiene sentido en lo otro? O sea, tienes razón en eso, pero insisto de que esos detalles no dejan, o sea, para mí no, o sea, te doy la razón, pero no por eso voy a ver mal Monster University. Yo creo que Monster University está muy bien hecha, o sea, tiene esos errores, pero eso no le resta lo demás que la película tiene. Pero como te digo, estoy de acuerdo con eso, no te lo voy a negar, pero bueno, son detalles, ¿no? Que se escapan a veces. Mira, yo como te dije, a veces sí me la pasé muy bien viendo la película, me gustó, me parecieron los momentos muy, muy interesantes. Sin embargo, ese tipo de problemas me hace repensar si realmente los creadores de esa cosa tienen respeto por la audiencia, porque es que de verdad, son cosas que lo único que necesitaban ver es ver una película. O sea, ver una película de 1 hora y media, plantear bien las cosas, tener respeto por ese universo, y no tratarnos como realmente estúpidos. Y eso sí le resta para mí un poco, porque es casi capitalizar la nostalgia. Saben que a la gente le gustó Monsters Inc. y que va a volver a ver esa película, no importa lo tonta que sea. Y eso sí siento de que le quita. Al final creo que, es decir, como te digo, me siento identificado con Mike. Yo he estado en esas circunstancias, en la de Mike, y eso no me lo va a quitar nadie. Entonces al final creo que mi conclusión, y Diego entenderá a qué me refiero, es grandes ideas, pésima y decadente ejecución, lastimosamente. Diego, ¿algunas palabras extras que quieras agregar como conclusión a este asunto? Bueno, yo creo que o sea, la propia existencia de este podcast es para tener opiniones diferentes, es para empezar debates sanos, recuperar argumentos instructivos que podamos sacar de las películas. Y bueno, siempre repitiendo y diciendo en cada podcast, bueno, si no han visto las películas, véanlas, pero ustedes disfruten el cine. O sea, van a ver cosas que les va a gustar, van a ver otras que no, se van a dar cuenta de detalles, algunos detalles no, pero la cosa es disfrutar el cine. Yo como conclusión, pues decir que para mí las dos películas son buenas, obviamente la 1 es la mejor, pero para mí una de las mejores películas, incluyéndolas las dos, una de las mejores películas que Pixar ha hecho. Yo creo que, así te lo digo, está en mi top 3 de películas de Pixar, sin duda alguna, Monster. Así que obviamente asumo de que ya todos vieron Monster Inc. en Monster University, pero si tienen la oportunidad o tienen ganas de verla de nuevo, háganlo. Las van a disfrutar, se van a encariñar mucho con los personajes. Y nada, yo creo que ha sido bastante interesante el debate, o sea, siempre vamos a estar en desacuerdo, pero bueno, así es, ¿no? Yo creo que también recae en nosotros esto de que somos dos caras de la misma moneda, ¿sabes? Yo soy el positivo, tú eres el crítico, pero por eso existe The Comics y lo vamos a seguir, o sea, le vamos a seguir dando con todo a esto, así que si tienen la oportunidad de ver The Monsters otra vez, ya sea Monster Inc. o Monster University, véanla, disfrútenla y nada. Ahí estamos siempre tratando de recomendarles a ustedes lo mejor, ser objetivos, más que todo el papel de Eric, pero también
que disfruten el cine, que es lo más importante. Eric, ¿algunas palabras de conclusión? Indiscutiblemente, lastimosamente considero de que estas películas están muy divididas entre la capitalización de la nostalgia y una buena película que es Monster Inc., a pesar de sus pequeños ahí detalles que obviamente se puede comenzar a cuestionar todo indiscutiblemente en ambas películas, pero que obviamente, como diría Karsten Ronquist y nosotros en cada corte, vean esas películas para formar su propia opinión y pues pónganla aquí abajo si pensamos mal, si soy exagerado o si realmente se la pasará muy bien esa película. Y yo creo que ese ha sido el final de este podcast de esta semana. Y pues espero que les esté gustando esta cuestión de crónica espero que les esté gustando mucho. Perdón, ahí se me fue ahí el asunto. Estas crónicas de Pixar. Y pues realmente véanlas y nos dicen su opinión. Y bueno, este fue el episodio 22 de The Comic Podcast. Espero que les haya gustado mucho. Y pues realmente no tenemos nada extra que agregar. Espera. ¿Qué? ¿Quién es esa voz? ¿Quién Hey. eres? Hola, ¿qué tal? Soy John de Infotool CCB. Me he infiltrado acá porque tengo una actividad algo interesante para ustedes. ¿Se acuerdan, Diego y Eric, que hace unas semanas les pedí hacer un listado de películas? Sí, lo recuerdo bastante bien. Sí, lo recuerdo. Pues les traigo un reto interesante para ustedes. Ok. El reto Dinos. que les traigo, ya que ustedes son fanáticos de las series, películas, cómics y mucho contenido interesante, quiero hacerles un reto entre ustedes. Quiero que vean unas películas que el otro considere buenas o interesantes para su contrincante. En este caso, quiero que elijan 4 películas para ver para su otro amigo. En este caso, Eric elegiría 4 películas para que Diego las vea y 4 películas que Diego escoja para Eric. ¡Wow! Es un reto de películas. Interesante. Ok, ¿cuáles son las reglas de este reto, querido John? Telas. Pues para hacerlo más interesante, tenemos reta. Primero, la primera regla muy importante es que de las películas del listado que ustedes tengan, deben de escoger películas que no hayan visto. Por ejemplo, del listado que tiene Eric, Diego tiene que escoger películas que él no haya visto. Sería la primera. Ok. Ahora, la segunda regla. Si la película que escojan al azar, porque la van a escoger al azar, espero que las tengan numeradas. Entonces, Sí. al escoger una, si esta película pertenece a una saga, por mencionar un ejemplo, una película de Harry Potter, ya que pertenece a una saga, tendrán que ver la saga completa. ¿Por qué? Porque solo así van a entender la trama de todo esto. Así que es algo interesante para hacer este reto un poco más difícil, con la excepción siguiente. Si esa película pertenece a un remake, obviamente no van a ver las películas originales, ya que no, en teoría no van a tener nada que ver. Good. Pero si sí pertenecen a una saga original, tienen que ver toda la saga. Ok, perfecto. Luego, bueno, en cuanto a géneros, no hay restricciones. Cualquier género de película sea válido, ya sea alguna live action basada de cómics, sea animada, comedia, acción, suspenso o terror. Ok. Perfecto. Para asegurarnos que esto realmente se cumpla, tienen que ver como regla la película completa. ¿Cómo se va a verificar esto? Pues vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un episodio en el cual vamos a hablar de estas películas que ustedes van a ver, en el que vamos a hablar sobre este reto. Así que tienen que ver las películas completas, las películas que se escojan. ¿Por qué? Porque se les van a hacer algunas preguntas, se va a verificar que realmente la hayan visto. Así que, les guste o no, tienen que verla por completo y ponerle atención. Tienen que ponerle atención. La siguiente regla es que cuando vayan a ver la película, cual sea de las que les toque ver,
tienen que hacer una publicación en sus redes sociales. Una captura, una fotografía y publicar cuál película están viendo y mencionar que es de parte de este reto. De esta manera sabremos qué día, a qué hora más o menos estarán viendo las películas. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Por último, el último detalle es que tienen que también publicar lo más interesante, sea bueno o sea malo, de la película que estén viendo en su red social. Ya sea por Facebook, en la página oficial, lo pueden hacer en la página oficial de The Comics y mencionar qué es lo que más les ha llamado la atención. Algo corto, que sea veraz, que vaya al punto. Ok, me parece. Ok, perfecto, será interesante. Recuerden que pueden encontrar, aquí quiero aclararte que puedes encontrarnos en Facebook como The Comic Podcast o en Instagram como @de_Comic Podcast. Pero perfecto, ok. ¿Alguna otra norma, regla que haga falta? Para no complicarlo, así lo vamos a dejar con el detalle de que como vamos a escoger estas películas al azar, el listado que tiene Eric va a tener un listado de algunas películas allí numeradas, al igual que Diego, así que el contrincante opuesto deberá escoger un número al azar del número de cantidad de películas que tenga el opuesto y nos tiene que mencionar cuál es el título. Creo que por el momento vamos a escoger 2 películas. Ok, Perfecto, me parece. ok. Si quieren, para que se vuelva más emocionante, elijamos una y una. O sea, primero Va. una, o sea, Diego, Ok. Diego, Eric, así. Ok, entonces no sé. Claro. ¿Quién va a empezar, Jonathan? ¿Quién va a Pelas. elegir primero? Quiero que Diego escoja un número, pero dime, Eric, ¿cuántas películas tienes en tu lista? Tengo ¿Cuál es 10. el número de películas? 10 10 películas. 10 ¿Y tú, películas. Diego, cuántas tienes? 10. Muy bien, entonces, Diego, quiero que escojas un número del 1 al 10 y cuando lo menciones, Eric, nos tendrás que decir cuál es el título de la película que tienes con ese número, ¿ok? Ok, perfecto. Estoy un poco nervioso, no lo voy a negar, pero aquí voy. Este es mi número de la suerte y es mi número favorito, así que me voy a ir con este, número 7. Ok, Dinos. la película número 7 es Catch Me If You Can. Ok, Película interesante, ya la he visto. ok, Ok, anotado. ok, perfecto. Muy bien, Diego, anótala, apúntala, porque la vas a ver. Recuerda que tienes que publicar el día que la estés viendo, ya sea al inicio, al intermedio o al final de la película, para que todos nos enteremos. Dinos, Eric, ahora tú, un número del 1 al 10. Ay, no. Bueno, Dale. diré que 6. Seis. Sí. Perfecto, la número 6. ¡No! La película es ¿Cuál? Jexy, un celular sin filtro. ¡No puede ser! ¿En serio? Perfecto, Jexy. disfrútala, Eric. Ya te digo, disfrútala, Oh, enjoyala, ay, no. gózala. Eso está perfecto, ¿eh? Porque Jexy, ¿cómo se llama la babosada esa? Jexy, un celular sin filtro. Ok, quiero aclarar que una vez Diego y yo fuimos a ver, no sé, creo que fuimos a ver Jumanji al cine y recuerdo que vi este póster y le dije, Diego, esa película va a ser una desgracia, una basura. ¿Y qué me tocó? La película. Va increíble. Güey, Va increíble. increíble, ok. Va increíble. Perfecto. Va increíble. Pero bueno, la vas a tener que ver completa. Qué emoción. Qué emoción. Ok, Diego, elige el siguiente número. Ok, mi siguiente número, voy a sonar bien cliché, pero el número 1. A ver qué tal. Ok, número 1. La película número 1 es 3 anuncios por un crimen. Ok. 3 anuncios por un... No lo sé. Es una película muy buena. ¿Qué clase Es una de película película muy se buena. llama así? Ok, entonces las mías son Catch Me If You Can y 3 anuncios por un crimen. Ok. Ok, Eric, escoge un número. vaya. Vamos, Ay, Eric. señor. Acierta Voy como a la decir primera el vez. 3. El 3. El 3. Ajá. Interesante. Ok, la película se llama Yo Soy Simon. Esa es la número 3.
Por Dios, puede ser. Increíble. O sea, con esa película no tengo ninguna queja en particular. O sea, hasta donde tengo entendido, la crítica ¿Regular? está regulona, pero realmente es la película que menos me interesa. Realmente, Bueno, basura. estoy amando este reto, ¿saben? Bueno. Lo estoy amando. Muy bien. Ahora que Ay, ambos, Dios. Lo estoy amando. sí, ahora que ambos tienen las películas, quiero saber, dime tú primero, Diego, ¿en qué basaste tus selecciones de película? ¿Cómo decidiste cuáles películas ibas a escoger para este listado, ya que yo te las pedí? Claro, pues me basé en dos cosas principalmente, John. Bueno, como tú sabes y como nuestros audio escuchas saben, Eric es un tipo que odia la comedia cómoda, odia las cosas mal hechas, odia las cosas hechas a medias, o odia las cosas que no tienen sentido. Y yo disfruto de la comedia simple, de la comedia sin sentido, porque me hace reír. O sea, cuando yo busco la comedia, lo que busco es reír, pasar un buen rato. No estoy buscando errores. Sin embargo, nuestro querido amigo Eric no es así. Entonces me basé en eso porque sé que este tipo de películas a Eric lo irritan, ¿sí? A Eric lo irritan y eso es un reto, ¿sabes? Por eso es un reto y me basé en eso. Y la segunda cosa, tengo unas 2 o 3 películas aquí que a mí me parecieron extrañas. Y todos sabemos de que Eric es un crítico, o sea, le ve un error a cualquier cosa, le ve un error. Entonces, si de esas películas a mí me parecieron extrañas, me gustaría saber qué opina el crítico al respecto. Entonces, básicamente esas fueron mis 2 bases al escoger mi lista. Interesante, interesante. ¿Y sabes lo que es mejor, Diego? Es que, bueno, yo conozco a Eric y sé que él va a empezar a ver la película y por sus ideales va a tener que verla por completo. Porque Eric, como tú lo mencionaste, es tan detallista, sí. le busca todas las películas. En cambio, por lo menos yo no. Yo empiezo a ver una película y si no me gusta la quito y ya no la vuelvo a ver nunca. Pero Eric, yo sé que él tiene eso, que va a ver la película por completo. Pero bueno, ya veremos qué tal sucede este proceso. Y dime tú, Eric, ¿cómo elegiste tu listado de películas? ¿En qué te basaste? Yo, por el contrario a Diego, me decidí por películas que considero de que tienen valores de producción y narrativos bastante interesantes, bastante buenos. Es decir, más de alguna de estas películas han sido nominadas al Oscar, pero que son películas que son disfrutables para todo el público. Una que otra, Diego, sí las puede sentir de manera extraña, pero creo que son películas que realmente merecen la pena. Son películas interesantes, son películas realmente interesantes y que espero que de alguna manera disfrute. Un caso contrario a él que me va a hacer sufrir, que obviamente me acaba de decir que me odia con la elección de estas películas y que me la voy a pasar relativamente muy mal. Ahora bien, Jonathan, tengo una pregunta. ¿Tenemos un límite para esas películas o directamente antes del podcast en el que vamos a ver, vamos a hablar de ellas? Vamos a hablar de Vamos a ellas, hablar de ellas. tenemos que verlas esa semana, es decir, no sé. Es decir, No. porque... Ok. Sí. Como yo les mencionaba, el reto consiste en ver 4 películas cada uno. Por el momento solo hemos escogido 2 y 2. Entonces, esto va a seguir de esta manera. Al menos una de esas 2 películas que ustedes dos tienen, deben verla esta semana antes del estreno del próximo podcast, antes del próximo fin de semana. Y el próximo podcast, el próximo fin de semana, que ya hayan visto la primera película, ambos van a escoger de la misma forma, de la misma dinámica, un número más para obtener una película más. Y para el próximo fin de semana ya tendrían 3 películas cada quien en su lista y van a repetirlo para el siguiente podcast hasta tener las 4 películas en lista. Entonces, durante esta semana que vamos a iniciar próximamente, deben de ver una película, la siguiente la otra, y antes del estreno del episodio donde vamos a hablar sobre este reto, ya El tienen que haber 25, por visto cierto. las 4. Correcto. Ok, perfecto. Suena Ok. triste, suena bastante triste.
Pero bueno, yo creo que el reto está levantado, el reto está hecho, propuesto. Jonathan va a ser el host en este programa 25. Espero que les guste, espero que les guste verme sufrir, porque ya digo que me lo voy a pasar muy mal. Bien, bien ahí. Gracias, amigo. Bueno, Diego, cómo, cómo te Es un reto, encuentran amigo. en redes sociales? Pues sí, pero tú te la vas a pasar bien, pero bueno. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Diego? ¿Cómo van a poder ver y disfrutar de esas historias de tú gozando de estas películas? Claro, pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, en Twitter también me pueden encontrar como Diego Carías MSU, como bien mencionó John, ahí vamos a estar sirviendo historias a la hora de estar viendo las películas para hacer cumplir el reto sin duda alguna, y lo mismo de siempre, de todas las semanas, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, o quieren que hablemos de algo en específico en el podcast, pues solo háganlo saber. Eric, ¿cómo pueden encontrarte a ti en redes sociales? Si me quieren ver sufrir esta semana que viene, uh, me pueden encontr en Instagram como Eric Raúl Mar, en Twitter como arroba t-comics y en Facebook como Eric R. Martínez. Y las redes de este podcast, vuelvo a repetir, en Facebook como The Comic Podcast, en Instagram como arroba de-comic podcast, que ahí estaremos publicando también todo este proceso para el episodio 25. Y pues recuerden que pueden escuchar ese podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iPods, YouTube. Y pues no sé, Jonathan, ¿dónde te encuentran a ti? Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como InfoToolsSV, youtube.com/InfoToolsSV y también en la página de Facebook oficial de mi canal, InfoToolsSV. Ok, con esto llegamos al final de este podcast. Recuerden decirle a la persona que les gusta que les gusta. Recuerden protegerse, aún estamos en tiempos de cuarentena, de pandemia mundial. Protéjanse, cuídense todos y todas. Y como siempre digo al final de cada podcast, no more mutants. Nos escuchamos, ahí estén al pendiente de nuestro reto y pues que me parto un rayo. Adiós. Adiós. Adiós.